Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase y vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los grupos sanguíneos, como lo habíamos visto, ¿no? Lo habíamos anunciado la clase pasada, que habíamos centrado a lo que concierne a las leyes de Mendel, ¿correcto? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con los grupos sanguíneos que también están muy arraigados a la genética. Correcto, así que vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Querido Dios, que estás aquí con nosotros, te damos gracias porque una vez más estamos reunidos comenzando la semana, interactuando a través de esta plataforma. Gracias te damos, oh Señor, porque permites que tus hijos sean bendecidos. Cuídalos a cada uno de ellos, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar. Para hablar de los grupos sanguíneos, tenemos que tener en cuenta que ellos se rigen en base a la herencia, ¿sí? El sistema de grupos sanguíneos ABO, ustedes conocen, es un ejemplo de alelos múltiples, ¿correcto? Y de codominancia. Ahora, tenemos un gen que va a determinar la presencia de glucoproteínas en la superficie externa de la membrana plasmática de los glóbulos rojos, los que van a indicar, ¿sí? Los que van a indicar los anticuerpos, ya que actúan como antígenos, ¿sí? Ellos inducen los anticuerpos. Ahora, tenemos ciertas características. Número uno, la clave de los alelos. Es importante saber esto. Existen alelos dominantes, mayúscula, y alelos recesivos en minúscula, ¿sí? El tipo de sangre en minúscula no hay antígenos presentes. Pero para las mayúsculas tenemos el A, que da el antígeno del tipo A, y el tipo de sangre B, el alelo B, que da el antígeno del tipo B, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son las características. ¿Por qué? Porque hay relación entre los alelos, ¿sí? Tenemos el recesivo, ¿sí? El I minúscula que es recesivo con respecto al 1A y al IB, ¿correcto? Entonces, en base a la conjugación de estos alelos, vamos a tener los tipos de sangre. Y voy a mostrarles ahora una tabla para que ustedes puedan observar. Miren, esta es la tabla, ¿correcto? Esta es la tabla. Ahora, el grupo 1A, el grupo 1A, el grupo 1A puede estar representado, ¿sí? Puede estar representado por el siguiente conjunto de alelos. Puede ser I mayúscula A con I minúscula o simplemente dos Is mayúsculas, ¿no? Con el subíndice A, ¿correcto? Estas son las dos posibles. Para el B sería con el I mayúscula B, I minúscula o simplemente dos Bs, ¿sí? Para el AB sería un I mayúscula junto a un I mayúscula, pero con ambos diferentes. Es decir, tendría yo así, ¿no? Tendría I con A e I con B. ¿Por qué? Porque ellos son codominantes, ¿correcto? Son codominantes. Y tenemos también el grupo O. El grupo O está determinado por 2I minúscula, ¿correcto? Entonces, ahí algunas pequeñas aclaraciones. Ahora, ¿qué me permite saber esto? Primero, saber qué tipo de anticuerpos y antígenos tengo. Si ustedes ven ahí en la imagen, tengo los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, de tipo A, de tipo B, de tipo AB y de tipo O, ¿sí? Y es que ellos me van a determinar algo.
Ustedes pueden ver ahí en la superficie de la membrana de estos glóbulos que hay ciertos circulitos, ciertas figuras, ¿no? Que son estos de acá. Miren, voy a encerrarlos. Son estos de acá, ¿correcto? Son estos de aquí, ¿sí? Estos de aquí. Y ellos se llaman antígenos, ¿correcto? Los que están en la superficie se llaman antígenos. Y da la casualidad de que esos antígenos van a determinar el tipo de sangre que uno tiene, ¿sí? En este caso le hemos dado una pequeña forma para que ustedes puedan apreciar y diferenciar, ¿no? En el caso, el circulito representa el antígeno A. Y si yo tengo antígeno A, ¿qué tipo de anticuerpos fabrico? Fabrico anticuerpos del tipo anti-B. Y si se dan cuenta, miren mis antígenos, están en una forma, ¿no? De ángulo, algo que coincide con los de aquí, ¿no? Coincide mucho con la forma de estos antígenos que tienen, ¿no? Mis anticuerpos están en contra de este antígeno. Es decir, si yo recibo sangre del tipo B, mis anticuerpos automáticamente los matan, ¿correcto? Muy bien. Ahora, si yo soy del tipo B, ¿sí? Fabrico antígenos del tipo B y fabrico anticuerpos del tipo A, anti-A, ¿correcto? Lo que conocemos como anti-A. Y miren, tiene una forma circular, diferente a esto, ¿sí o no? Y miren, ellos tienen forma circular. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada antígeno y cada anticuerpo es específico para cada antígeno, ¿correcto? En el caso del grupo AB, tiene los antígenos A y B, como lo pueden ver en la imagen, ¿no? Está intercaladito ahí, intercalado, ¿no? Círculo, cuadradito, círculo, cuadradito, círculo, cuadradito, círculo, cuadradito, ¿no? Ahí está intercalado. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen antígenos A y B. Sin embargo, no tienen anticuerpos en el plasma sanguíneo de tipo A o de tipo B. No tienen, ¿ya? No tienen. ¿Qué quiere decir? Que el grupo AB puede recibir del A, puede recibir del B o puede recibir del O. ¿Correcto? Porque no tiene anticuerpos, pues no va a reaccionar con ninguno. En cambio, el grupo O, que no tiene antígenos, si se dan cuenta, no tiene. ¿Qué es lo que sí tiene? Tiene anticuerpos. Y estos anticuerpos son del tipo A y del tipo B. Por eso es que el O no puede recibir del A ni puede recibir del B. Solo puede recibir de otro O. ¿Correcto? Ahora, la cosa no queda ahí. Las transfusiones de sangre son muy importantes actualmente. ¿Correcto? Son muy importantes. ¿Y gracias a qué se ha dado esto? Gracias a entender la función de los anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Si ustedes recuerdan nuestro tema de proteínas, hemos hablado acerca de ellos. Hemos hablado acerca de que los anticuerpos son proteínas inmunoglobulinas, ¿sí? De nuestro sistema inmune, que son las defensas específicas contra cada antígeno, ¿no? El sistema inmunitario va a reconocer antígenos extraños que no están en nuestro organismo y va a producir anticuerpos como respuesta, ¿correcto? De modo, ¿sí? De este modo, si vas a recibir, como les decía, si vas a recibir una sangre equivocada, ¿sí? Tu cuerpo, tu organismo va a reaccionar, ¿sí? Va a reaccionar. Y si esos antígenos son dañinos, son extraños, no los reconoce tu cuerpo, hace que estos anticuerpos hacen que la sangre se coagule, ¿sí? Se espesee y haya un rechazo. La sangre de tipo O, por el hecho de no tener antígenos, ¿sí? Por el hecho de no tener antígenos, se le conoce como el donante universal, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene antígenos. En cambio, el tipo AB, como no tiene anticuerpos, se le reconoce como el receptor universal, ¿correcto? Y hay una pequeña tabla para que ustedes puedan observarlo mejor, ¿sí? Para que ustedes puedan apreciarlo mejor de lo que les estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí están los donantes
y aquí están los receptores, ¿correcto? Si se dan cuenta, para el tipo O, si yo dono, si yo soy sangre de tipo O, y voy a donar al A, me acepta, voy a donar al B, me acepta, al AB también, al O también, ¿correcto? Si yo soy sangre de tipo AB, me dona el A, lo acepto, me dona el B, también, el AB, también, el O igual. Por eso se le dice al AB, al tipo de sangre AB, que es el receptor universal. Y al O, que es el donante universal. ¿Correcto? Y ahí están cada uno, ¿no? Si yo soy de tipo A y voy a donar, ¿quiénes me reciben? Solamente otro A o un AB. Si yo soy del tipo B, como en mi caso, por ejemplo, ¿quiénes me pueden recibir? B y AB. Si yo soy del tipo AB, ¿quiénes me pueden recibir? Solamente AB. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahí una tabla, ¿sí? Pero hemos estado hablando acerca del tipo de sangre AB, pero yo sé que ustedes son más minuciosos y seguro han escuchado de este factor, llamado el factor RH o factor RESO, ¿correcto? Que es otro tipo de grupo sanguíneo que va a indicar si en la membrana, ¿sí? En la membrana, todo es en la membrana de los glóbulos rojos, se encuentra una proteína a la cual se le llama proteína D, ¿ya? Y esa proteína hace ¿qué cosa? Hace que aparezcan dos fenotipos posibles, RH positivo o RH negativo, determinados por los genotipos. Si yo tengo positivo y positivo, entonces, ¿sí? Si yo recibo sangre, mi papá es positivo y mi mamá es positivo, positivo y positivo me dan positivo. Si mi padre es positivo y mi madre es negativa, ¿ya? Entonces, ¿sí? Entonces, el resultado es positivo, ¿ya? De repente en multiplicación les han dicho, ¿no? Más por más, más por menos, menos. No, aquí no es así, ¿ya? Aquí es más por más y más es más y menos es más. Solo en el caso de que sea menos y menos, va a dar menos, ¿sí? Que en este caso no lo vamos a comparar como más y menos. Vamos a comparar como positivo y negativo. Si es más y más, positivo. Más y menos, positivo. Y si es menos y menos, negativo. ¿Correcto? Ahora, ¿con qué fin se hace o con qué fin se ha categorizado al factor resu? Existen actualmente, si ustedes preguntan a papá, a mamá que se han casado, ¿sí? Sobre todo un matrimonio, estamos hablando de un matrimonio civil, ¿correcto? Les piden el tipo de sangre. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un caso en particular, ¿no? En el caso de que la madre sea RH positivo, ¿correcto? Pero tenga el más y menos, y el padre también, ¿correcto? Y el padre también sea más y menos, hay la posibilidad de que el feto sea RH negativo. Y aquí les muestro yo una comparación, ¿no? Miren, aquí yo tengo madre que es positiva, padre que es positivo, sin embargo tiene los dos factores, ¿no? Él es alelo positivo negativo y la madre también es alelo positivo y negativo. Y cuando yo hago los cruces, tengo más menos, ¿sí? Tengo más menos, menos más y menos menos. ¿Por qué se hace esto? Porque si la madre es RH positivo y el feto es RH negativo, se puede producir un rechazo inmunitario, ¿correcto? Sobre todo en ¿dónde? En el segundo embarazo. En el primer embarazo hay mucho riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de un aborto natural. Pero ya en un segundo embarazo hay un rechazo total, ¿sí? Un rechazo inmunitario. ¿Por qué? Porque recuerden, correcto, recuerden que el feto se va a alimentar de la madre a través del cordón umbilical, de donde le van a llegar todos los nutrientes, ¿correcto? ¿Y dónde llegan todos los nutrientes? A través de la sangre, ¿correcto? Y a través de la sangre están los respectivos antígenos, los respectivos anticuerpos. Y si no hay una compatibilidad, pues el sistema de la madre reconoce a este cuerpo en formación como un cuerpo extraño y simplemente provoca el mismo organismo que haya un parto, un aborto, perdón, natural, ¿correcto? Y en el caso de que haya un segundo embarazo, la madre queda muy sensibilizada,
¿correcto? Hay mucho más riesgo que en el primer embarazo, ¿sí? Entonces, en base a este factor, calificamos ahora al ABE positivo o negativo, A positivo a negativo, B positivo, B negativo, O positivo y O negativo, ¿correcto? Y aquí está otra tablita, ¿sí? Aquí hay otra tabla con respecto a las compatibilidades en el tipo de sangre. Si yo soy AB positivo, le puedo donar, puedo recibir de cualquiera. Mírenme. Si yo soy AB negativo, solamente recibo de los que sean factor Rhesus negativo. O negativo, B negativo, A negativo y AB negativo. ¿Sí? Recuerden esto. Cuando yo sea positivo, voy a tener mayor alcance de donantes. Si yo soy negativo, ¿sí? Por el simple hecho de ser negativo, ya te perjudicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los factores, los donantes van a ser menos. Por ejemplo, mírenme, yo tengo A positivo. ¿Cuántos donantes posibles tengo? 1, 2, 3 y 4. Pero si yo soy negativo, si yo pienso que todo me va mal, todo me va mal. Pues, ¿cuántos donantes tengo? 2. Se reduce. ¿Se dan cuenta? Si yo soy B positivo, pasa lo mismo, ¿ve? 1, 2, 3 y 4. Pero yo soy pesimista, soy negativo. ¿Cuántos donantes tengo? 2. Entonces, ahí está la comparación, ¿correcto? Los que sean de tipo sangre positivo van a tener mayor alcance de donantes. Pero si son del tipo de sangre negativo, esa cantidad de donantes se reduce. Claro que cuando vamos a los hospitales y necesitamos transfusión de sangre, reciben de cualquiera, ¿no? Porque el hospital o el centro médico contiene un banco de sangre, un banco de reserva, donde tienen pues varios tipos de sangre en cantidades mayores, pero necesitan reponer lo que van a sacar. Por eso es que siempre piden donantes, ¿correcto? Sin embargo, pues hay algunos casos en los que no hay, ¿no? En el banco tú eres de tipo O negativo y justo el banco no tiene ese tipo de sangre. ¿Qué hace? Como sea y con urgencia buscan a una persona que sea de tipo, ¿no? De sangre de tipo O negativo. Justamente, ¿por qué? Porque como en el banco no hay y tú necesitas, pues es una urgencia, ¿no? Mayormente los que tienden a sufrir un poco son los de tipo negativo, ¿correcto? Así que tengan mucho en cuenta esto, ¿no? Y que quizás en sus familias conocen a una persona que tiene, ¿no? Tipo de sangre negativo y esto les ayuda a entender mucho, ¿correcto? Y ya vamos a practicar con algunos ejercicios a resolver si mi papá es de un tipo de sangre y mi mamá es de otro, cuáles serían los posibles resultados en los hijos, ¿correcto? Muy bien. Y por último, para ir cerrando el tema, vamos a hablar de los cuadros de Punnett. En todo este tema de genética, vamos a hablar mucho de los cuadros de Punnett, ¿correcto? Muchísimo de esto. ¿Por qué? Porque los cuadros de Punnett nos van a facilitar al momento de predecir resultados de cruzamientos genéticos monohíbridos, ¿sí? ¿Cómo así? El cuadro de Punnett es un diagrama muy sencillo, ¿sí? Es un cuadro de doble entrada utilizado en la genética para observar todas las posibles combinaciones en un cruce genético, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los pasos? Primero, etiquetar en la cabecera de las filas y columnas los genotipos de los alelos, ¿sí? Por ejemplo, miren acá, ¿no? Aquí está. Yo tengo aquí los genotipos dominantes, mayúsculas, recesivos, minúsculas. Tengo que tener los fenotipos, ¿sí? Es decir, la característica que yo puedo observar, en la mayúscula me da, por ejemplo, tallo alto, la minúscula tallo enano, lo que sigue. El cuadro se va a completar con los genotipos de la posible descendencia, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí yo tengo, ¿sí? Aquí yo tengo un cuadro, tengo un cruce, ¿sí? ¿Y qué también se añade? ¿No? Se añade también al cuadro el fenotipo que corresponde a cada combinación. Por último, se hace un resumen de las proporciones obtenidas. Yo tengo aquí un cruce, yo los cruzo, ¿sí? Y la F1 me sale T mayúscula con T minúscula.
Ahora yo junto a este T mayúscula con otro T mayúscula y T minúscula y voy a ver el posible cruce. ¿Correcto? Veo el posible cruce. Ahora, ¿qué me sale? ¿Sí? Aquí de repente está en rombo y quizás no se aprecie mucho, pero ya lo vamos a hacer en forma de cuadrito para que lo puedan apreciar mejor. Pero yo tengo combinaciones. Así como en la propiedad distributiva, voy a mezclar el primer alelo con el primer alelo del segundo, ¿sí? Y con el segundo alelo del segundo gen. Y el segundo alelo con cada alelo del segundo progenitor, ¿no? Del otro progenitor, ¿ya? Como propiedad distributiva. Y al final voy a tener T mayúscula con T minúscula, T mayúscula con T minúscula, T mayúscula con T minúscula y T minúscula con T minúscula. Y luego voy a interpretar los datos. T mayúscula más T mayúscula me da tallo alto. T mayúscula y T minúscula, tallo alto. Y cuando yo tengo dos T minúsculas, tallo enano. ¿Sí? Tallo enano. Y ahí hago mi resumen, ¿no? Simple. 3/4, ¿sí? 3/4, que es igual al 75% tallo alto, y 1/4 o el 25% me va a salir tallo enano, ¿no? Muy bien, estimados estudiantes, entonces ya la próxima semana vamos a ver cuadros de Punnett que vamos a elaborar aquí en clase, ¿sí? Así que repasen mucho, cuídense y Dios me los bendiga. La próxima semana tenemos una clase práctica, así que allí nos vamos a ver. Cuídense y nos vemos.